No, no, ahí está, mira. Buenas a todos. Muy importante porque a pesar de, me estaba recordando Facebook que hace un año estaba haciendo el último del año y bueno, nos tocó oftalmología el mismo día, así que bueno, es una alegría muy grande poder hacer una institución de oftalmología en este año tan raro. Y espero que les dejo con las amigas que prepararon la charla para hoy. Bueno, buenos días a todos. Bueno, gracias por conectarse una vez más. Esta clase creo que es imperdible. A todos nos va a servir porque nos va a sacar un montón de dudas y nos va a ayudar mucho en la urgencia que pueden llegar a tener allá. Es una clase muy importante, así que bueno, presten mucha atención y cualquier pregunta nos pueden hacer al final de la charla a través del chat. Gracias a la doctora Andrea y a la doctora Luz por la predisposición, por sumarse, por ayudarnos. Así que bueno, le dejamos el tiempo para ella. Gracias, Eli. Voy compartiendo pantalla. Sí, por favor. Importante que apaguen los micrófonos, por favor. Sí, si no, silencialos vos. Bueno, vamos arrancando entonces. Yo soy Luz y está Andy también. La idea es hacer una pequeña capacitación sobre ojo rojo o algunas urgencias que puedan aparecer en la oftalmología, qué cosas nos tienen que asustar un poco, qué cosas no nos tienen que asustar, y más o menos cómo poder ir manejándolo. Como decían también al principio, cualquier duda que tengan lo pueden poner en el chat y lo discutimos al final. Bueno, Andy, perfecto. Bueno, buenos días. La idea de esta charla es aprender un poco a diferenciar lo que puede ser una urgencia o no. Ahí tenemos 3 fotos, por ejemplo, donde no todo es una urgencia, a pesar de todo ser muy rojo y llamativo. Así que tal vez al final de la charla podamos discriminar si alguna de estas es urgencia o no lo es y qué conducta tomar. El ojo se puede manifestar a través de síntomas o de signos, ¿sí? Se puede manifestar a partir de cosas que nos va a contar el paciente o el familiar del paciente, o de imágenes, signos que vamos a observar nosotros cuando los revisemos, ¿sí? Es muy variada la clínica que puede presentar síntomas visuales, como puede ser disminución de la visión de luces, ver puntitos, las famosas moscas volantes, o puede presentar síntomas generales como dolor de cabeza, vómito, que pueden estar también relacionados a un problema en el ojo. Y los signos, ya cuando Luz nos cuente un poquito cómo se hace el examen físico, y a medida que vayamos viendo las enfermedades, vamos a ver que pueden ser hemorragias, puede ser el ojo que se presente inflamado, que aparezca hundido, que aparezca alteraciones de las pestañas, de la pupila. Bueno, todo eso lo vamos a ir aprendiendo. Como en todo paciente en oftalmología, somos un poco como investigadores, tenemos que preguntar, tenemos que observar, tenemos que revisar y también tenemos que registrar. Registrar es muy importante porque ya sea que nosotros vayamos a seguir el tratamiento o lo vayamos a derivar a otro lado, siempre nos sirve el registro para saber si la patología mejoró, empeoró, ¿sí?
Y hoy en día tenemos muchas herramientas que aún sin estar en un consultorio con todos los aparatos, nos pueden dar mucha información, como puede ser una fotografía, como puede ser, bueno, lo que nosotros registremos en el celular, ya sea que saquemos la foto nosotros o nos manden una imagen, ¿sí? Así que hay que tratar de, con lo que tenemos, sacar el máximo provecho. La historia clínica de todo paciente, y en oftalmología también, tiene dos partes. La anamnesis, que es todo el interrogatorio, todo lo que le preguntamos al paciente o al familiar, o que a veces lo podemos leer si tenemos la historia clínica previa, y el examen físico. Yo me voy a detener un poquito en la parte de interrogatorio, sobre cosas que son muy importantes en oftalmología: la edad, el sexo, el trabajo, porque hay trabajos que tienen mayor riesgo, por ejemplo, de exposición a sustancias, a accidentes, el motivo de consulta, que es por lo que va a venir el paciente o por lo que lo van a traer el paciente. Los antecedentes más importantes que tenemos que tener en cuenta son los generales, sobre todo. Hay patologías que pueden dar muchas complicaciones en el ojo, que es la diabetes, la hipertensión, que utilice alguna medicación que tenga efectos secundarios en el ojo, y las alergias, ¿sí? Las alergias ya sea porque le den una clínica en el ojo o porque el paciente viene por otro problema que no es alérgico y nosotros le vayamos a dar alguna medicación que pueda generarle una alergia. Otros antecedentes que preguntamos son específicamente oculares, si ha tenido cirugías, si usó lentes, a partir de qué edad, si tuvo traumatismos, ¿sí? Y los antecedentes familiares generales, puede haber una predisposición en la familia de la diabetes, por ejemplo, y los antecedentes familiares oculares, ya sea glaucoma, miopías, ceguera en la edad adulta, porque eso también nos puede ayudar a pensar las patologías. Antes de que Luz nos cuente cómo vamos a explorar el ojo, más o menos sin entrar en detalles, le cuento que está la parte que vemos por fuera del ojo, ¿sí? Ahí en la imagen van a ver que hay una parte blanca, está la parte de color que es el iris, la parte negra que es la pupila, que en realidad es un esfínter que reacciona a la luz, se achica cuando hay mucha luz y se agranda en la oscuridad. Rodeando el ojo tenemos las pestañas, los párpados, ¿sí? Las cejas. En la parte interna del ojo vamos a ver el lagrimal, ¿sí? Y otras estructuras que vamos a ver en otra imagen. Si nosotros hiciéramos un corte del ojo, podríamos ver dos cosas. Por un lado vamos primero a la imagen que está arriba, que ahí vamos a ubicar dónde está el ojo dentro de la cabeza, ¿sí? Está en la órbita, ¿sí? Que es una estructura ósea, y es importante saber eso porque si hay traumatismos o hay infecciones, el ojo puede vincularse al hueso, al nervio óptico y a todas las estructuras que están en la cara, que están aledañas. Y en cuanto a la imagen de abajo, que se ve bien el ojo como si fuera un globo, podemos ver que en la parte interna lo podemos dividir, si se quiere, en dos partes, una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior, ahí vamos a ver la córnea, que vendría a ser como la tapita del reloj, es la parte transparente del ojo, que en realidad nosotros generalmente no la vemos, salvo cuando tiene alguna patología, tiene un cuerpo extraño, una úlcera, una infección, sino generalmente no la percibimos. Después está la parte de color, que es el iris, con la pupila, el cristalino, que es esa lente que se ve ahí gordita,
que es una lente con la que nacemos, y con el paso del tiempo se va modificando, se va endureciendo, y es lo que les llamamos nosotros cataratas, ¿sí? Detrás de eso tenemos toda la parte interna del ojo, que es como una pelota, ¿sí? Esa pelota tiene unas membranas, ¿sí? Tiene la retina, tiene las poroides, tiene la esclera, son todas capas del borde de esa pelota. Y hacia atrás van a ver el nervio óptico. Porque es importante ver que hay distintos componentes en el ojo, porque así como el cuerpo se puede enfermar de la piel, se puede enfermar de la circulación, en el ojo, al tener distintas estructuras de distinto origen, también puede haber enfermedades de esas causas. Por ejemplo, en la diabetes, que se enferman mucho los vasos, ¿sí? Que son ahí los que están en la parte de la retina. Bien, y ahora te dejo luz. Ahí va. Con esta intro, la idea era que más o menos conocer un poco dónde está y qué es lo que estamos viendo, y ahora que veamos cómo podemos evaluar a un paciente en oftalmología. Por un lado, y una de las cosas más importantes, es siempre ver lo que se llama agudeza visual. La agudeza visual es ver básicamente cuánto ve ese ojo. Todos son personas, 61 Digamos, la personas. forma más fácil es hacerlo con estos carteles que se llaman carteles de prueba, en donde, digamos, hay letras de distintos tamaños y que nos dan una pauta de más o menos cuánto es lo que tendría que ver esa persona. Lo ideal es llegar al numerito que dice 20/20, o en algunos carteles dice 1.0. Si uno no conoce todas las letras, existen otros tipos de carteles, como este de acá al lado, que nos ayuda viendo esta letra E, por decirlo, en las distintas posiciones. Entonces le pedimos al paciente que nos diga hacia dónde están las rayitas. Hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia abajo, hacia arriba. Y siempre es importante pedirle a la persona que se tape un ojito y que evaluarlo, y después que se tape el otro ojito y evaluar cada ojo por separado. Si uno no tiene estos carteles o se está por ir a algún otro lugar y no lo puede llevar, existen también aplicaciones que podemos bajar en el celular, como por ejemplo esta, que en donde uno configura a qué distancia están. Normalmente se ponen, a ver, los carteles en general vienen como para 6 metros. Uno normalmente cuenta con una distancia de 3 metros, entonces es como todo a la mitad. Con estas aplicaciones uno directamente puede poner a qué distancia están, y después ya te aparecen las letras al tamaño, digamos, que corresponde. Una de las cosas que podemos evaluar, que nos pueden ayudar, es siempre comparar cuánto ve un ojo con respecto al otro. Esto puede estar disminuido cuando alguien tiene alguna enfermedad, algo grave que tengamos que ver, como también puede estar disminuido por el hecho simplemente de que necesite un anteojo. Por otro lado, hay otras formas de ver también la visión, cómo está, y una es con estas cartillas que se llama de Amsler, que están en internet, donde se las pueden descargar e imprimirlas, o también, si se pueden bajar esta aplicación, también sirve porque tiene otros test además de este. Acá lo que le tenemos que pedir a la persona es que mire el circulito negro y nos diga cómo están el resto de las liñitas. Si están todas iguales, cuadraditas, o hay algunas que las veo onduladas. En ese caso tenemos que pensar, si las veo onduladas, que puede haber alguna lesión en la retina en el lugar donde tenemos la máxima visión. Por otro lado, podemos evaluar lo que se llaman los movimientos oculares. Para eso, nos vamos a poner frente al paciente y le vamos a pedir que mire para arriba y a la derecha, que mire solo a la derecha,
para abajo y a la derecha, para abajo, a la izquierda, y así sucesivamente, como un circulito, como un relojito, ir pasando por todos los lugares. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Básicamente, por un lado, que los dos ojos se muevan y se muevan en la misma dirección. Por otro lado, si le duele o no al mover los ojos, y otra cosa que podemos preguntarle es si en algún momento vio doble cuando nosotros le hacíamos esta prueba. Otra cosa que podemos ver es lo que se llama el campo visual. El campo visual, cuando hicimos la agudeza visual queríamos saber, cuando el paciente está enfocando eso, cuánto puede llegar a ver. Con el campo visual nosotros no queremos ver lo que el paciente puede llegar a enfocar, sino cuando está enfocando una cosa, si puede ver todo lo que pasa a su alrededor. Y para eso existe esta prueba que es por confrontación, en donde lo que tenemos que hacer es primero ponernos a la misma altura, ya sea sentados o parados, para que estemos igual. Después, los dos nos vamos a tapar un ojito. Va a ser el ojo, digamos, espejado. O sea, uno va a ser el ojo derecho y en el otro va a ser el ojo izquierdo. Una vez que esté tapado ese ojo, nosotros le vamos a ir mostrando al paciente distintos números. 1 o 2, como para que sea más fácil, pero lo más importante es pedirle al paciente que siempre nos esté mirando a la punta de nuestra nariz. Nosotros también, mirando siempre al frente, vamos a ir mostrándole los dedos. Es importante para que nos tapamos nosotros también el ojo, para que no le mostremos la mano muy lejos y que sea, por supuesto, un lugar donde nadie llega a ver. O sea, que sea dentro de lo que los dos podamos ver y comparar lo que yo veo con lo que ve el paciente. Hay que ir haciendo también, como en los movimientos, como un circulito. Le mostramos arriba, le mostramos a la izquierda, abajo y así sucesivamente. Y después lo hacemos con el otro ojo de la misma manera. Otra cosa importante que podemos ver son las pupilas. Las pupilas normalmente están del mismo tamaño o con una pequeña diferencia entre una y otra. Pero, entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo están a simple vista. Y después podemos hacer lo que son los reflejos. Lo normal es que cuando yo ilumine una pupila, ésta se contraiga. Y que a su vez también se contraiga la del otro lado. Para eso tenemos que estar atentos a que usemos una luz que sea muy dirigida, como vemos acá en esta foto, o sea que es una luz chiquitita, o si usamos la linterna del celular, por ejemplo, que da una luz como más difuminada, tenemos que hacer acá, como en esta foto, de poner la manito para que se ilumine solo una pupila. Y entonces ahí vemos si esta se contrae y también si la otra se contrae y a su vez se dilatan cuando yo le saco la luz. Después podemos pasar de un lado al otro y ver si siempre que yo ilumino se contrae y no es que se dilata, ¿sí? Por otro lado, podemos ver los párpados. Los párpados, lo normal es que estén los dos simétricos, es decir, que sean dentro de todo igual, que estén en la misma altura. Lo que podemos ver es, por un lado, si estos están hinchados, si están rojos, si tienen alguna lesión a nivel del párpado, o si está alguno de ellos caído. Bien, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo podemos llegar a darnos cuenta? A veces puede ser muy notorio, como por ejemplo vemos acá, y a veces nos puede llegar a generar alguna duda. Una forma fácil es, ilumino al paciente con una linterna, lo que quiera, pero a los dos ojos al mismo tiempo. Y tengo que ver ese reflejito que me da la luz y buscar que la del otro lugar, la del otro lugar. Y después veo con respecto a esa luz con el párpado. Acá, por ejemplo, ni siquiera vemos la luz. Entonces suponemos que este párpado realmente está más caído que el otro. Otra forma, si me genera dudas aún, es medirlo con una regla en la parte abierta del ojo, ¿sí? O sea, mido desde abajo hasta arriba y ver si están más o menos igual. O desde el reflejo que yo vea hacia arriba y desde el reflejo hacia arriba.
También podemos ver la córnea. ¿Qué cosas podemos ver en la córnea? Por un lado, como decía Andy, la córnea tiene que ser transparente, o sea, nosotros a simple vista no la deberíamos notar, pero puede tener algunas zonas como más grises. Por ejemplo, acá vemos así como más grisáceo todo alrededor, pero eso no nos tiene que llamar la atención, eso se llama arco senil o gerontoxon, y que es normal que vaya pasando con el tiempo. Pero a veces puede estar, por ejemplo, acá en el medio o en alguna zona, como ese grisáceo, y nos puede estar hablando de, por ejemplo, en este caso, que es como más una cicatriz de tal vez un cuerpo extraño que entró en algún momento. O puede decir que está edematizada, es decir, que tiene líquido en esa zona, ya sea en una zona pequeña o puede ser a nivel de toda la córnea. Otra cosa que podemos ver en la córnea siempre es si hay o no cuerpos extraños, y por supuesto una pruebita que ahora les vamos a mostrar, que se llama poniendo una gota de fluoresceína. La fluoresceína es como anaranjada, pero cuando la iluminamos con una luz azul, podemos ver que se ve color verde. Esa luz azul la tienen algunos aparatos oftalmológicos, pero si no los tienen, esa misma aplicación de la que habíamos hablado antes, tiene también esta luz azul, que es importante ponerla con mucho brillo, cosa de que nos ilumine bien. Lo normal es que nosotros veamos ese verde así alrededor difuso o alrededor de la córnea, pero si vemos alguna zona con mucho verde, quiere decir que se está acumulando esa gotita ahí y por lo tanto pensar que podría haber una úlcera. Por otro lado, tenemos que evaluar también las conjuntivas. La conjuntiva tenemos, por un lado, la que está acá alrededor de la córnea, o sea que es más fácil de verla a simple vista, pero no nos tenemos que olvidar que también tenemos conjuntiva debajo del párpado, en el párpado de abajo y en el párpado superior. Y para eso tenemos que buscarla. Podemos bajar el párpado inferior y evaluarla. En general siempre tiene como un color un poco más rosado que lo que vemos arriba, pero principalmente tenemos que ver eso, cómo está, si está muy colorado o no, si tiene algún cuerpito extraño ahí, o si hay alguna lesión, como por ejemplo lo que vemos acá, que ya en un ratito lo vamos a charlar. Para el párpado de arriba es un poco más difícil de verlo, no es tan fácil como en el inferior, y tiene una técnica para poder verlo, que es fundamental que ahora todos la veamos y la practiquemos en casa con quien tengamos al lado. ¿Cómo hay que hacer? Por un lado, lo más fácil es buscar con un hisopito, y si no tengo un hisopo, con mi dedo. Lo que hay que hacer es pedirle al paciente que mire hacia abajo y que no nos haga fuerza, porque si no, no vamos a poder. Y después poner el hisopo o el dedo como punto de apoyo y tratar de, agarrando las pestañas, girar sobre el hisopo para terminar de darlo vuelta, ¿sí? Si después queda alguna duda o quieren que lo practiquemos, lo vamos a hacer. Al principio cuesta un poco, pero después es una maniobra que se vuelve sencilla y que es súper útil y nos va a servir un montón para ver principalmente los cuerpos extraños. Otra cosa que es importante evaluar es la presión intraocular. Normalmente hay un aparatito que nos permite medir con más precisión, pero también lo podemos inferir, un aproximado, con los dedos. Lo normal es que a nosotros el ojo nos genere una cierta resistencia y que si ahora nos ponemos todos un dedo en cada ojo cerrando el párpado, apretando un poquitito, vemos como esa dureza en sí normal del ojo, ¿sí? Es como más un duro elástico. Pero si la presión intraocular está muy elevada, cuando probemos, vamos a ver que hay un ojo que va a estar mucho más duro, ¿sí? O sea, comparando con el del paciente, podemos apretar los dos al mismo tiempo. Y si me generan dudas, puedo apretar un ojo del paciente y un ojo con el mío, como para más o menos comparar.
Entonces, como para resumir, en este examen oftalmológico lo que hemos podido ver es cuál es la agudeza visual, o sea, qué es lo máximo que puede ver. ¿Qué otras formas, digamos, hemos podido evaluar otras formas de la visión? Con el AMSER o con el campo visual. Hemos podido ver también cómo evaluar los movimientos oculares, las pupilas, los párpados, la córnea, la conjuntiva y también la presión intraocular. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre ojo rojo, puntualmente. Andy. Yo me silencio y te dejo hablar. Ahí está. Bueno, hay distintos tipos de ojo rojo, ¿sí? Ahí en esa imagen podemos ver que los 4 ojos que se presentan tienen enrojecimientos diferentes. En el que el enrojecimiento es de tipo periférico, es como si estuviera toda la parte blanca del ojo, la conjuntiva, enrojecida, pero no roja como la de la hemorragia subconjuntival, que es la tercera imagen, ¿sí? Es decir, se ven los vasitos engrosados y difuso, general. Al lado tenemos otro tipo de enrojecimiento que es periquerático, es decir, que alrededor de la parte de color del ojo, que es el iris, se va a ver un enrojecimiento todo en torno a esa zona. Después tenemos el ejemplo de la hemorragia subconjuntival, que es ese ojo rojo muy llamativo, que puede presentarse como está en ese dibujo, o puede presentarse inicialmente como una hemorragia más localizada, que se vaya extendiendo, y que incluso con el paso de los días puede ir cambiando de color, como el resto de los moretones del cuerpo cambian, volverse más amarillenta hasta desaparecer. Y tenemos otro tipo de ojo rojo, que es la última imagen, que es el rojo localizado, que nos tiene que hacer pensar o en un proceso más puntualizado, como puede ser que tenga una basurita o un terigio, ¿sí? ¿Para qué es importante esto? Porque ya sea que nosotros lo vayamos a atender o le vayamos a pedir ayuda a alguien a distancia, tenemos que aprender a describirlo para tratar de orientar al que va a supervisarnos el caso. Se puede hacer un dibujito también en la historia clínica, podemos hacer dibujitos del ojo para también ir viendo cómo se modifica la evolución o tomar fotos. Ahí tenemos ahora distintas causas de ojo rojo. El ojo rojo puede ser de origen palpebral o periocular, ¿sí? Por ejemplo, en la celulitis, que es la imagen de arriba a la izquierda, que se ve ese nene que tiene el ojo como en compota, ¿sí? O los famosos orzuelos y chalazions, y otras patologías que vamos a ver después, que son las blefaritis, la celulitis y las dactiocistitis. Tenemos otros ejemplos de ojo rojo, que son los periféricos. Las más comunes son las conjuntivitis, ¿sí? Que pueden ser virales, alérgicas, bacterianas, o también en aquellos pacientes que tienen el ojo muy seco y que el ojo se irrita, aunque no esté infectado inicialmente. En el caso del ojo rojo localizado, ahí tenemos 3 ejemplos, 3 fotos. La foto de la izquierda es una epiescleritis, ahí se ve como si hubiera un globito o un nodulito y alrededor unos vasos, ¿sí? Esa es una inflamación muy localizada, que generalmente es benigna y que responde a corticoides, y que no necesariamente está asociada a un cuerpo extraño, aunque el paciente pueda referir que siente una basurita, ¿sí? Después a la derecha tenemos otra patología que es el terigio, ¿sí? Que ahí se ve como un triangulito, como un callo que va hacia la córnea, que es muy común también en la zona del norte. Es un crecimiento que se da en el ojo, es benigno en el sentido de que no es tumoral, pero que se da por la exposición prolongada
del ojo a aridez, viento, sol, ¿sí? Es muy común en algunas familias y en algunas zonas. Es benigno en cuanto que no es un tumor, pero se lo debe vigilar porque su crecimiento puede ir tapando la zona de la pupila y ahí generar astigmatismo o disminución de la visión. Generalmente lo tratamos con lubricantes cuando está muy inflamado con corticoides, y si no, en los controles se observa que está creciendo, se puede operar. Y al último tenemos una imagen muy localizada, rojiza, que es una hemorragia subconjuntival muy chiquitita. Las imágenes últimas, las anteriores, son patologías de la córnea, que es cuando hablamos de que el ojo se pone rojo alrededor del iris. Bueno, generalmente eso nos está avisando que hay un problema en la córnea o en la uvea, que son estructuras muy específicas del ojo, ¿sí? Y ya de eso nos va a ampliar después. Vamos a ver las conjuntivitis, que son una patología muy común, muy frecuente. Las tres más comunes son la conjuntivitis alérgica, la bacteriana y la viral. La conjuntivitis alérgica está caracterizada por los síntomas alérgicos. Un paciente que se frota constantemente, que puede tener rinitis, que le pique el ojo, hay un edema de los párpados, pero la secreción es clarita, no tienen pus, ¿sí? Es más bien acuosa. La conjuntiva vulvar, que es la parte blanca que se ve del ojo, puede tener un aspecto rosado, como gelatinoso, ¿sí? Y generalmente son pacientes que suelen hacer estos procesos en determinadas épocas del año, o pacientes que pueden haber tenido alergia a algún producto que se colocaron en el ojo, en la piel, ¿sí? Esas conjuntivitis se tratan con antialérgicos, que pueden ser por vía oral o en colirios, y se puede tratar con corticoides, pero hay que ser prudente porque algunos pacientes tratados por estos cuadros con corticoides por mucho tiempo pueden reactivar algunas infecciones como son los herpes, ¿sí? Así que preferentemente si se van a usar corticoides tienen que ser muy suavecitos y por periodos cortos. Después abajo, en la imagen del medio, tenemos la conjuntivitis bacteriana, que la mayoría la habremos tenido en algún momento de nuestras vidas. Es una conjuntivitis que también da ojo rojo, edema de párpados, pero acá las secreciones, las pestañas están pegoteadas, con secreciones amarillentas, verdosas, hay mucho lagrimeo, ¿sí? Y son conjuntivitis que son contagiosas a través de las toallas, a veces en las piletas, ¿sí? El tratamiento es con antibióticos en gotas y suelen tener buena evolución, ¿sí? Salvo que sea algún germen muy específico, que ya lo vamos a hablar más adelante. Y la última imagen es la conjuntivitis viral. Esta conjuntivitis es la más contagiosa de todos, presenta edema de párpados, habitualmente empieza un ojo, ¿sí? Habitualmente empieza un ojo muy hinchado, el ojo está muy colorado, la secreción suele ser cero mucosa, no es tan amarillenta, a veces puede presentar unas membranitas, ahí donde Luz les explicó que se daba vuelto el párpado, ya sea para valorar la conjuntiva tarsal superior o la conjuntiva tarsal inferior, puede verse a veces unas membranitas, ¿sí? Que se pueden desprender con hisopo, a veces sangran o a veces no sangran, ¿sí? Nosotros le decimos membrana o pseudomembrana según si sangra o no, pero para el fin es lo mismo. Y estos pacientes tienen síntomas virales. Pueden ser un paciente que esté con un resfrío, que tenga adenopatías preauriculares, o sea, que cuando nosotros le palpamos por delante de las orejas, para que ustedes se den cuenta,
ellos les duela o nosotros notemos un ganglio que es como una bolita, ¿sí? Esta conjuntivitis es re contagiosa, demora más en recuperarse que la bacteriana habitualmente. Podemos inicialmente no dar antibióticos. A algunas personas se puede dar también antibióticos para evitar una sobreinfección, y generalmente sí le damos antiinflamatorios para ayudar al paciente con los síntomas que son muy, muy molestos. Puede haber incluso que le moleste la luz, ¿sí? Y el paciente dice, mejore de un ojo, empeore del otro. Sí, porque esto es como un cuadro viral, que tiene un periodo de evolución, y las gotas que nosotros le vamos a colocar van a ser para atenuar los síntomas, pero el cuadro lo termina curando el cuerpo. Esta conjuntivitis puede dejar también unos puntitos en la córnea que pueden durar meses en irse. Hay un tipo de conjuntivitis que es muy importante, que es la de los bebés, ¿sí? Generalmente cuando el bebé nace, en las maternidades se le colocan unas gotitas de iodopovidona en los ojos o de antibióticos, sobre todo a aquellos niños que han nacido de parto normal, para evitar infecciones en los ojos del tracto genital de la mamá, ¿sí? En los bebés recién nacidos se trata de evitar las infecciones con eso. Los bebés pueden presentar conjuntivitis cuando tienen meses o cuando están recién nacidos, ¿sí? Generalmente para todo lo que sea bebés y niños tratamos de evitar los corticoides, salvo casos puntuales o supervisados, en niños los evitamos. La conjuntivitis más común, más habitual, suele ser leve, ¿sí? El bebé está con los párpados hinchados, las pestañas pegaditas, con secreciones. Hay que limpiar, se limpia con solución fisiológica, y se usa generalmente el antibiótico eritromicina en gotas, ¿sí? Que este antibiótico, también pueden tomar nota, es de los pocos antibióticos que se puede dar en una embarazada, o sea que en las embarazadas nosotros tratamos de evitar dar medicación. Dentro de las conjuntivitis que se pueden dar en bebés, existe una que es grave, que le decimos hiperaguda, porque la presentación es muy rápida, y los pacientes hacen cuadros muy serios, de mucho edema, compromiso corneal, producen mucha secreción, ¿sí? Esta conjuntivitis puede darse por un germen que se llama gonococo, que es un germen que generalmente está en el tracto genitourinario de la mamá, ¿sí? Y es un germen muy agresivo que puede provocarse ceguera porque puede llegar a perforar la córnea. Esta conjuntivitis requiere internación, ¿sí? Hasta que pueda ser internado el bebé, si es que no fue diagnosticado durante la internación, debe hacerse una limpieza muy persistente, lavar, 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 el colirio debe colocarse una gotita cada hora, ¿sí? Y debe recibir antibiótico por vía sistémica, ¿sí? Ya sea intramuscular, endovenoso, para que podamos disminuir la presencia del germen, ¿sí? Pero es una conjuntivitis muy agresiva, y como en toda infección donde haya un germen que sea del tracto genitourinario, hay que descartar otros gérmenes que también están en la zona, como puede ser la clamidia, y por supuesto, además de tratar al bebé, tratar a los padres que pueden ser portadores de estos gérmenes. Y ahí, en la diapo que sigue, bueno, son muy feas las fotos, no es la conjuntivitis más frecuente de los bebés, pero sí ahí ven que es una conjuntivitis muy llamativa, con mucha secreción, ¿sí? Entonces, en ese caso, hay que ser bastante cuidadosos y tratar a tiempo. Otros procesos que pueden dar ojo rojo por problemas de los párpados o los tejidos perioculares, ¿sí?
Lo más común y que la mayoría hemos tenido son los orzuelos, ¿sí? Que es como ese puntito rojizo que a veces supura, o antes que supure a veces duele mucho, se pone calentito, ¿sí? Puede estar en la parte externa del párpado o en la parte interna. Muchas veces resuelve solo, y otras veces nosotros los ayudamos con pomadas, con ungüentos, que en los niños habitualmente usamos ungüentos de eritromicina, y cuando la persona ya es mayor se puede usar una tobramicina, una ciprofloxacina asociada a un corticoide, ¿sí? Esos orzuelos, cuando se repiten muchas veces, tenemos que, al igual que cualquier problema de los párpados, investigar que el niño o la persona no tenga alguna condición que no esté corregido su astigmatismo, que necesite lentes, ¿sí? La segunda fotografía es una blefaritis. Esa blefaritis es una caspita que se forma en torno a las pestañas, en los párpados, y puede ser de distintas causas, ¿sí? Puede ser por una predisposición de la piel, una blefaritis seborreica, que son como unas caspitas, unas escamitas que se desprenden porque son blanditas, o puede ser infecciosa también, ¿sí? Que son costritas un poquito más duras, más difíciles de desprender, que pueden ser por estafilococos, ¿sí? Y otras veces blefaritis están asociadas a problemas de las glándulas de los párpados, donde hay un desbalance en la forma en que se produce la grasita de los párpados. Generalmente en las blefaritis hay que hacer higiene, ¿sí? La higiene puede ser, si el ojo no está muy rojo ni muy inflamado, puede ser una higiene con agua tibia, a veces se puede usar el shampoo de bebé, en un vasito de agua tibia se le puede poner una gotita de shampoo de bebé, pasar y después secar. Y otras veces, además de la higiene y de evaluar si el paciente tiene, por ejemplo, necesidad de lentes, a veces, si hay costritas de estas otras más difíciles de desprender, tenemos que colocar antibiótico en pomada, que puede ser un antibiótico de eritromicina, por ejemplo. Y estas capitas también suelen caer adentro del ojo y generar la sensación de basurita, de ardor, de picazón. Para eso podemos dar lágrimas o solución fisiológica, ¿sí? Abajo tenemos otras dos patologías que se llaman dacroedenitis y dacrocistitis. Ahí hay otra imagen de la anatomía del ojo, donde podemos ver que para el lado de la nariz hay una comunicación entre el ojo y la nariz a través de el conducto lagrimal, el saco lagrimal, ¿sí? Que puede a veces inflamarse, que es la imagen de la derecha, donde se ve un bultito entre el ojo y la nariz, ¿sí? Eso es la dacrocistitis. Y generalmente son pacientes que pueden haber presentado un lagrimeo crónico, o sea que la vía lagrimal haya estado alterada por alguna causa, un estrechamiento, algo que favorezca que después se produzca una infección ahí. Y en la otra imagen, donde se ve el párpado como si estuviera caído, deforme, ahí está un ejemplo de dacroedenitis, ¿sí? Si vemos la imagen del ojo que está dibujado, hacia arriba, ¿sí? Como si quisiéramos ir hacia el lado de la ceja, por debajo del párpado hay una glándula lagrimal, ¿sí? Cuando esa glándula lagrimal está inflamada o infectada, se da este proceso, y puede ser otras veces que no sea una inflamación y en la glándula tenga un tumor. Así que también hay que vigilar que mejore con el tratamiento o descartar las causas. Bueno, ahí hay otra imagen de la dacrocistitis aguda. Generalmente nosotros vamos a ver como un abultamiento cerca de la nariz, que es doloroso. Puede haber supuración a través del punto lagrimal, o puede haber una supuración a través de la piel, cuando esa infección que estaba localizada hizo una fístula, o sea, hizo un caminito y está saliendo por otro lado.
Generalmente estos procesos nosotros, si conocemos el germen, podemos dar un antibiótico específico, y si no, generalmente lo que se hace es dar un colirio con antibiótico y corticoide de amplio espectro y antibiótico por boca, ¿sí? También se puede colocar antibiótico en pomada alrededor, pero bueno, en líneas generales ese es el tratamiento. Una vez que se enfrió el cuadro, o sea que este proceso ya no está más rojo, ya no tiene pus, ya no está caliente, debemos, con un especialista, estudiar cuál es la condición que lo favorece, porque a lo mejor hay algo en la vía lagrimal, alguna estructura que esté comprometida, y el paciente vuelva a hacer estos episodios, ¿sí? Pero esos estudios son muy específicos, algunos requieren inyectar contraste en la vía para observar qué estructura está afectada, y eso no se puede hacer en el periodo de infección, ¿sí? Porque eso hay que esperar que se enfríe. Bueno, acá está un dibujo de la infección de la glándula, ¿sí? Como ustedes ven, puede parecer una celulitis, puede parecer un tumor, ¿sí? Y él puede también evolucionar hacia una celulitis, o sea, hacia una infección más extensa, y también una vez tratado el cuadro agudo, o sea, el cuadro inflamatorio agudo, como está rojo, caliente, si eso desaparece, pensamos nada más que en una infección. Si queda el abultamiento, tenemos que descartar otras causas, como pueden ser tumores. Acá hay otro tipo de infección muy común, que es la celulitis, que es de los tejidos que están rodeando el ojo, y que puede ser de distinta gravedad. Ahí cuando ven el dibujo de los ojos a la izquierda, y todo lo que rodea el ojo dentro de la órbita, pueden ver que hay músculo, hay hueso. Bueno, el ojo tiene como ¿cómo decirles? Como un compartimiento. Cuando esta infección es más anterior, le decimos celulitis preseptal, ¿sí? Porque la infección se extiende hasta esa zona. Ya cuando se hace más profunda, ¿sí? Que llega a comprometer estructuras posteriores de ese cono, son infecciones graves que pueden tener compromisos sistémicos muy serios. Ahí hay un cuadrito donde podemos distinguir, y es muy importante que distingamos, porque si la celulitis es preseptal, el tratamiento puede ser ambulatorio. ¿Qué quiere decir? Que yo al paciente lo puedo tratar con medicación bioral e ir vigilándolo. Si la celulitis es orbitaria, el paciente requiere sí o sí internación. En la imagen de la izquierda, la fotografía de la señora, van a ver un ojo rojo, el párpado está edematizado, como si estuviera caído, ¿sí? Esa es una celulitis preseptal, ¿sí? Donde generalmente nosotros tenemos que hacer lo que les explicó Luz al principio. Tenemos que hacerle mover los ojos al paciente, ver si eso le provoca dolor, ver si el paciente puede mirar hacia todas las posiciones. Tenemos que evaluar la pupila, aunque tengamos que nosotros levantar el párpado porque está tan edematizado, tenemos que evaluar la pupila, ver si la pupila tiene la misma contracción que el otro ojo, ¿sí? Tenemos que ver si el paciente está con fiebre, con chucho, con decaimiento, ¿sí? Si el paciente solo presenta, como esta imagen de esta mujer, esa infección localizada y no le duele mover los ojos, la pupila no está alterada, no tiene fiebre, bueno, es un paciente que posiblemente tiene una celulitis que puede ser de origen de una picadura, una lastimadura en la piel, puede ser una conjuntivitis o un orzuelo que se extendió la infección. Bueno, en esos casos el paciente con el antibiótico por boca va a evolucionar bien, ¿sí? En las otras dos imágenes, tenemos la foto de un señor arriba, nosotros vamos a ver, ahí hay una proptosis, ¿sí? El ojo está como saltón. Eso es porque la infección, la inflamación, está ya yendo a zonas posteriores y hace que el ojo esté así saltón, ¿sí?
en la mujer que está abajo, nosotros además de ver el edema de los párpados del ojo izquierdo, podemos ver que el ojo está desviado, ¿sí? Ese ojo puede estar desviado, es decir, que puede tener una restricción en el movimiento cuando nosotros le hacemos la prueba. Y puede tener que ver también porque está comprometida las estructuras internas y también es serio, es una celulitis orbital. Son pacientes que pueden hacer celulitis, por ejemplo, a partir de una sinusitis, o una celulitis que era más anterior y se fue agravando, pero suelen tener laboratorios alterados, fiebre, decaimiento, alteraciones de la pupila, y es muy importante el tema del dolor con los movimientos, si está restringido, y también puede, en casos más graves, estar afectada la visión, ¿sí? Pero siempre tenemos que levantar el párpado para ver que sea una afectación de la visión, y no porque tiene el párpado inflamado y no ve. Bueno, acá tenemos otra causa de ojo rojo donde el problema empieza en la piel, ¿sí? Esta es la famosa culebrilla o herpes zóster. Es una situación donde hay un virus, que la persona lo tuvo, que es la varicela, y debido a una baja de las defensas, a una situación de salud, vuelve a aparecer, y puede aparecer en la culebrilla que conocemos en la espalda, en determinados territorios, incluso puede aparecer en la cara y afectar el ojo, ¿sí? Lo que el paciente suele referir al principio son parestesias, hormigueos, es decir, tiene como una sensación de electricidad, o le empieza a picar acá en el cuero cabelludo, y empiezan a aparecer costritas, después eso se va poniendo más rojizo, ¿sí? Estas infecciones pueden comprometer la nariz o no comprometerla. Generalmente, porque eso tiene que ver con qué nervio afecta. Generalmente a nosotros los oculistas nos preocupa cuando la infección está extendida hasta la nariz, porque eso suele indicar que, además de lo que observamos acá en la imagen de esta mujer, con un párpado muy rojizo, muy enrojizado, puede además tener un problema en la bolita del ojo, para que me entiendan, en el globo ocular, ya sea en la córnea o en estructuras internas. Entonces, con estos pacientes tenemos que considerar que pueden ser pacientes que estén con una diabetes que no haya sido descubierta, que tengan un cáncer, que estén en una situación de estrés, o algo que esté haciendo que este virus se active. Para eso vamos a pedirle a los colegas clínicos que lo estudien muy bien. Inicialmente, si nosotros nos llega el paciente cuando recién está empezando con todo esto, puede ser de utilidad darle el antiviral por boca, que es el aciclovir, que puede acortar un poco el proceso. Si nos llega tarde, a veces no puede ser eficaz. Y nosotros tenemos que hacer el test de la fluoresceína en la córnea, para ver si hay alguna úlcera viral, y que tengamos que tratar además con una pomada adentro del ojo, ¿sí? Estos cuadros, además de la parte viral, puede sobreinfectarse, porque eso pica, el paciente se puede rascar, ¿sí? Y hacer una celulitis, tener que agregarle un antibiótico para cubrir todo el tema de la celulitis. Y el dolor. El dolor en estos pacientes, una vez que esas costritas se van cayendo, que la piel empiece a recuperar sus características, aún así puede dejar una neuralgia, es decir, un dolor que puede ser en esa zona, que se puede irradiar al cuero cabelludo, y a veces dura meses. Generalmente cuando el paciente empieza con todo esto, yo le suelo indicar paracetamol y vitaminas del complejo B, además de todo lo que tenga que ver con el virus. Algunos pacientes con eso salen adelante, y otros tienen dolores que le alteran mucho la calidad de vida, y ahí, bueno, tenemos que ver con los clínicos, los neurólogos y demás, dar alguna medicación para el dolor que sea más específica.
Ahora sí, Luz. Bueno. Perdón, Luz, antes de que empieces, bueno, André, muy claro todo, excelente, se entendió todo perfecto, y ahí nos preguntan en las conjuntivitis en los bebés, cuando se les hace medio difícil el traslado por ahí para un oftalmólogo, ¿con qué pueden ir limpiando el ojito del bebé? Bien. Lo mejor es siempre la solución fisiológica, ¿sí? Solución fisiológica que puede ser los sachets o puede ser los frasquitos, y lavar, o sea, con chorrito, lavar, o sea, no le pasa nada con la solución fisiológica. Pero hasta que lo puedan trasladar, entre que lavan y se vuelve a formar la secreción, tienen que ir colocando antibióticos, ¿sí? Si tienen esa conjuntivitis por gonococo, que es muy grave, tienen que ir colocando antibióticos en gotas, y si tienen algún pediatra o la posibilidad de hacerlo, aunque sea un antibiótico intramuscular, que la dosis la va a valorar el pediatra, ¿sí? Y también en los nacimientos el tema de cuando los partos son en el hogar y demás, se puede preventivamente limpiar los ojos, colocar yodopovidona o un antibiótico cuando nace. Bien. Doctora Aníbal Mogro, buen día, ¿tiene alguna pregunta? Buenos días, sí. Sí, tengo una pregunta de una experiencia que me sucedió en Santa Victoria de un paciente que se había lesionado la conjuntiva oftálmica ocular, y en los 3 días empezó con una opacidad blanquecina en todo el globo ocular. Ahora, Podría ser es una úlcera necrótica, y ahora qué se podría empezamos utilizar. con Doc. Ahora van a hablar bien de eso. Posiblemente entre las fotos que siguen va a estar eso. Ahora empezamos Entonces, con ese tema. Bueno, pregunto otra cosa con referente a este tema entonces. Sí. En el herpes zóster, dice la doctora, podría utilizar vitamina B. ¿Se podría utilizar también la pregabalina o gabapentin como un protector neurológico? Sí, la pregabalina se usa en aquellos pacientes que no andan con paracetamol ni con vitamina. La verdad es que lo usan mucho en aquellos pacientes que tienen neuralgias que no responden a eso. Sí hay que tener cuidado porque a algunos pacientes le baja mucho la tensión y demás, pero si va a estar supervisado por alguien, sí. Son neuralgias que a veces duran meses, pacientes que hasta se deprimen por el dolor. ¿Y todavía se sigue usando lo que es el ungüento de terramicina? No, lo que nosotros usamos es para cuando hay compromiso de la córnea, es el ganciclovir o el aciclovir en ungüento oftálmico. Eso es importante porque hay otro ungüento que usan en dermatología, que algunas personas también colocan en la zona frontal o de los párpados, pero es diferente al oftálmico, ¿sí? El oftálmico siempre es un poquito más como una vaselina, el otro un poquito más espeso. Y ese, cuando hay úlceras, que ya lo va a hablar también ahora Luz Madera. Bueno, ahora vamos a seguir entonces con Luz, con la segunda charla. Adelante, Luz. Bueno, como veníamos hablando, entonces decimos que en el ojo o sea, en la córnea podíamos tener distintas lesiones, y que lo mejor que teníamos para poder verlas es la fluoresceína y la luz azul, como la habíamos visto al principio. En este caso, por ejemplo, en la primera imagen se puede ver cómo no es como la que habíamos visto hace un montón, que era una cosa amarilla, verde, donde se acumulaba todo el líquido, sino que es como que tiene como distintos puntitos. Eso se llama queratitis. La queratitis en sí puede tener distintas causas. Puede ser, por ejemplo, como dice ahí, por soldar sin protección. Eso es típico, que a las horas después de haber soldado le empieza a doler mucho el ojo y podemos ver esto.
Otras veces son más por ejemplo, haber dormido con el ojo un poco abierto y en general aparecen como en la parte de abajo o en el medio. Otras veces es porque el ojo está un poco más seco o hasta incluso cuando alguien tuvo algún tipo de lesión, ¿sí? Básicamente lo importante acá es que siempre tenga una buena lubricación y si es mucha la queratitis también se puede dar algún antibiótico. Otras cosas que podemos ver son estas lesiones como más, como lo que nosotros le decimos dendritas, que tienen como esas ramitas. Eso es típico del herpes. O sea, si lo vemos tenemos que pensar que es un herpes y nunca darle un corticoide. Porque a veces se puede presentar como una conjuntivitis, como mostró Andy al principio, pero si tiene este tipo de lesión, el tratamiento, necesitamos un tratamiento específico y es como hablaban recién con una cremita con ganciclovir. O podemos ver directamente el cuerpo extraño. ¿Cómo podemos sacar un cuerpo extraño? Bueno, la pregunta básicamente se responde con un depende. Depende dónde está. Si está, varía un montón. Si está en la córnea, así lo encontramos en la conjuntiva. Si está en la conjuntiva, lo que podemos hacer es sacarlo simplemente con un hisopo. Depende en qué parte de la conjuntiva. Por ejemplo, si está acá, que es la conjuntiva vulvar, puedo sacarlo tal vez simplemente con un hisopo. Si lo encuentro abajo, tengo que mostrarme la conjuntiva tarsal inferior, y ahí lo saco con el hisopo, pero lo más frecuente es que en realidad esté oculto en la conjuntiva subtarsal superior. Por eso es que habíamos hablado de esto que era tan importante de aprender a vertir el párpado, que es lo mismo. Entonces, hacemos que el paciente mire hacia abajo, que no nos haga fuerza, nos agarramos desde el borde o desde las pestañas, ponemos un hisopo como o el dedo para apoyarnos sobre eso y giramos para arriba. Una vez que lo vemos al cuerpo extraño, lo mismo, lo sacamos con un hisopo. Es muy importante que a pesar de que el cuerpo extraño no haya estado en la córnea, yo después vea cómo está. Porque esto, si está acá, cada vez que la persona parpadea, se puede ir haciendo como rayitas y lo vemos parecido, como veíamos recién la imagen así de esta queratitis, pero en general son como más liñitas. Es simplemente, no te cambia mucho más, ya está, ya lo sacamos al cuerpo extraño, pero es importante porque el paciente puede que, a pesar de que ya le hayamos sacado el cuerpo extraño, todavía sienta un poco de molestia y en realidad lo que le molesta es la córnea, no que tiene otro cuerpo extraño. Y en esos casos, como decíamos recién, podemos llegar a darle algún antibiótico tópico. Distinto es si está en la córnea. Si está en la córnea, ya tiene una complejidad un poco mayor. ¿Por qué? Porque normalmente no sale con un hisopo. Podemos probar en primera instancia, pero si no sale, tenemos que probar ya con una aguja. Antes que nada, hay que ponerle anestesia al paciente. Distinto cuando era en la conjuntiva, no hacía falta. Nosotros tenemos una gotita que se llama proparacaína, que es un anestésico, que con solo poner una gotita, a los 5 segundos ya empieza a hacer efecto y dura más o menos 20 minutitos. Una vez que se lo ponemos, buscamos la aguja más chiquitita que haya, y con el bisel siempre hacia abajo o hacia nosotros, tenemos que tratar de ir raspando de a poquitito como para tratar de sacarlo, ¿sí? Hay que tener cuidado porque no deja de ser una aguja que puede pinchar y entrar adentro del ojo. Entonces, esto lo ideal es o hacerlo, o sea, alguien que más o menos lo sepa hacer, o, por ejemplo, si es está muy lejano del centro de la córnea, porque tenemos un poquitito más de margen, la córnea en los costados es más gruesa y en el centro es más finita. Una cosa que nos puede ayudar, si no cuenta con la lámpara de hendidura, es hacerlo con una lupa, como para tener un poco más de zoom y poder verlo un poco mejor. Si lo sacamos o tenemos un poco de duda si salió del todo o no, siempre lo mismo que recién. Hay que poner una gotita de fluoresceína, ver cómo quedó la córnea, porque siempre que saquemos un cuerpo extraño va a quedar una úlcera, porque era el lugar que estaba ocupando ese cuerpito extraño.
y eso lo mismo, hay que tratarlo con un antibiótico tópico. Si son muy grandes, si yo ya intenté y no pudo sacarlo, o si están en el medio, lo ideal sería derivarlo dentro digamos, de lo posible. ¿Por qué? Porque mientras se mantenga ese cuerpo extraño ahí, tiene más chances de que el ojo se infecte. Después, por otro lado, tenemos, como para hablar un poco más en detalle, qué es esto de la úlcera que venimos charlando hace un ratito. Básicamente es una parte de la córnea que tiene como un pocito. Ese pocito se lo ve fácilmente, como hablábamos recién, con la fluoresceína, y miren, incluso acá viéndole puesta la fluoresceína, ni siquiera con la luz azul se puede ver porque es muy grande. En ese caso, siempre que tengamos una úlcera, hay que buscar que no haya un cuerpo extraño en otro lado, no quedarnos tranquilos simplemente porque no lo vemos que en la córnea, y hay que tratarlo con los antibióticos tópicos. Por ejemplo, un eritromicina ungüento. Y además esto duele mucho, así que también podemos decir al paciente que se pongan analgésicos, y por supuesto también puede usar algún anteojo, algo que le permita que no le pase tanto la luz, porque le va a molestar más de lo habitual. Nunca hay que darle corticoides. A nada que tengamos en la córnea, por si las dudas, no demos corticoides. Esto sería un paso después. Por ejemplo, si tuviéramos una úlcera, como mostrábamos recién, y no se trata, o a pesar del tratamiento se llega a infectar, se forma lo que se llama un absceso. Básicamente, ¿cómo lo vemos? Como una lesión blanquecina. Esto aparece siempre cuando cuando hubo por lo menos alguna lesión, cuando hubo una úlcera, cuando alguien tiene algún tipo de lente como de contacto, lo que sea, algo tiene que haber en la córnea para llegar a tener un absceso. ¿Se acuerdan al principio? Habíamos visto que a veces la córnea podía estar como un poco más grisácea. Bueno, esto es más blanquecino. Un circulito blanquecino que puede ser muy chiquitito o puede ser más o menos grande, como vemos en esta imagen, o que abarque mucho espacio, como vemos en esta segunda imagen. Generalmente tiene todos estos vasitos que van alrededor de la córnea demasiado inflamados, genera dolor, el paciente además también le molesta la luz y le puede llorar el ojo, como veíamos recién, igual que en la úlcera. Hay que hacer lo mismo, ponerle la fluoresceína, verlo con la luz azul. Estos suelen teñir, o sea, también los vemos como más verdes, buscar el cuerpo extraño si es que no se le sacó anteriormente. Y acá el antibiótico tiene que ser un poco más agresivo que lo que hablábamos recién. En las úlceras no tenemos infección, el antibiótico es para prevenirlo. En cambio, en el absceso tenemos que tratar la infección. Por ejemplo, una gotita que es muy buena es una moxifloxacina, o también puede ser una gatifloxacina, y la podemos dar cada 2 horas. O sea, es mucho más frecuente que con la eritromicina, que la podemos dar cada 4 horas. En el caso de que tengamos un absceso muy grande, como en este caso, o que nosotros notemos que el paciente va empeorando, lo ideal sería derivar, porque esta infección puede no solo quedarse en la córnea, sino que llevar a una infección entera del ojo y comprometer digamos, toda la vitalidad de este ojo. Otra cosa importante que nos puede pasar son las quemaduras. Las quemaduras pueden ser con ácidos, con básicos, o hasta incluso con cualquier cosa que uno pueda referir en la cocina, que haya tenido algún tipo de accidente. Lo más importante acá, independientemente de qué sea, es hacerle un lavado profuso. Cuando son básicos, tendremos que ponerle un poquito más de ganas, pero siempre hay que tratar de hacer un lavado con solución fisiológica, y si no tenemos, con agua, pero siempre con lo que sea y lo más rápido posible. Y tenemos que limpiar todo el ojo, pero también, como habíamos visto, las conjuntivas, porque también se puede guardar ahí. Entonces, mostramos este párpado para poder ver bien la conjuntiva, lavamos ahí, que sería el fondo de saco, y damos vuelta a este párpado, y también limpiamos ahí. O sea, tiene que ser con muchas ganas para evitar que quede algún resto de ese químico adentro del ojo.
Una vez que se lava, si tenemos la anestesia, le podemos poner antes de lavar una gotita de anestesia, porque lo va a ayudar mucho, pero si no, si aunque sea estamos en la casa y le pasó a alguien de la familia, por lo menos ir lavando con agua y después llevarlo a algún centro. Luego de haber hecho toda la limpieza, tenemos que ver qué puede haber producido esta quemadura. Podemos ver la córnea con lo mismo de recién, fluoresceína a la luz azul, y que puede tener unos puntos de queratitis, como habíamos dicho antes, puede hacerse una úlcera, y también tenemos que ver cómo están los vasitos alrededor. Lo normal es que todo el ojo esté colorado, y más si yo ya después le hice el lavado, va a estar mucho más colorado. Pero a veces se pueden como haber quemado los vasitos alrededor del ojo, y queda como esa zona más blanquecina. O la córnea estar completamente lesionada. Entonces en estos casos, cuando vemos una quemadura que claramente no es la de este ojo, primero igual le vamos a hacer el lavado, eso sin dudas, pero después de evaluarlo al paciente, lo ideal sería derivarlo. En este caso, si solamente le quedó rojito el ojo, tuvo un poco de queratitis y demás, podemos darle solución fisiológica o lágrimas, o algún antibiótico tópico para que se vaya poniendo. Y como decíamos recién, todo lo que tenemos en la córnea, nunca damos corticoides. Con otra patología, que es un poco el cuco, se llama glaucoma agudo. Lo que tiene el glaucoma agudo es que, gracias a Dios, es muy poco frecuente, pero cuando pasa tenemos que tener todas las alertas puestas, porque cada minuto cuenta, ¿sí? ¿Cómo se puede presentar este paciente? Básicamente va a tener mucho dolor en un ojo, o como lo va a referir como en la cabeza, va a tener disminución de visión de ese ojo, va a estar rojo el ojo, y también puede llegar a presentar síntomas gastrointestinales. Entonces, ¿por qué es importante aclarar esto? Porque tal vez la persona llega diciendo de que tiene vómito y le duele la cabeza. En general, si alguien nos dice esas dos cosas, no pensamos en un glaucoma agudo. Pero lo tenemos que tener en cuenta como un diagnóstico diferencial, porque además, si nosotros damos algún antiespasmódico, como por ejemplo la buscapina, esto puede llegar a empeorar incluso el cuadro. Entonces, por eso es la importancia de tenerlo en cuenta, porque esta disminución de la visión y este aumento que tiene de la presión adentro del ojo va lesionando su nervio óptico, y si no se trata de forma rápida, el daño que se produjo es irreversible. ¿Qué cosas podemos evaluar en el paciente? Por un lado, vamos a verlo así, con el ojo más rojo, le vamos a tomar la visión, va a estar disminuida. Le vamos a ver las pupilas. Podemos llegar a ver, como en esta foto, que esté como un poco más dilatada. Y también podemos hacer esa técnica que habíamos visto al principio, de medir la presión intraocular de forma digital. Entonces vamos a tocarle los dos ojos, y este ojito, cuando lo toquemos, va a ser más duro piedra, ¿sí? Distinto a lo que podemos sentir en este ojito o incluso en nuestro ojo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante un glaucoma agudo? Bueno, ayudarle a bajar la presión del ojo. Una forma fácil es, con alguna gotita, nosotros en general usamos el timolol, pero hay un montón de tipos de gotitas, y depende obviamente de si el paciente tiene o no alguna otra patología y demás, cuál es la que más conviene, pero por lo menos tirarle una gotita, y además usar acetazolamida en un comprimido de 500 miligramos, o si de 250, 2 comprimidos, ¿sí? Darle eso al paciente y derivarlo en ese instante, pero empezar el tratamiento, cosa de que si la derivación tarda, por lo menos estamos ya intentando bajarle la presión. Ahora vamos a ver otras cosas en las cuales directamente de entrada nos tienen que hacer llamar la atención y tenemos que derivarlo. Una de estas se llama uveitis, como explicó Andy en un momento, que existe esta anatomía que es la uvea. Bueno, si se inflama se llama uveitis. La persona se va a presentar más o menos un poco con lo que habíamos dicho, o sea, ha tenido dolor ocular, el ojo está rojo, tiene un poco de fotofobia.
Puede estar disminuida la visión, puede que no, puede que la pupila la veamos rara, por ejemplo, acá, que está como toda deformada, en general es una persona que ya tuvo otros episodios, no es la primera vez que tiene una uveitis, o hasta incluso podemos llegar a ver que está más contraída, o esta, digamos, cosita blanca que podemos ver acá que se llama hipopion, que básicamente es toda esa inflamación que hay, empezó como a depositarse y por gravedad se va hacia abajo, ¿sí? Si vemos esto, nos tiene que llamar la atención. En general el dolor le podemos preguntar si le duele más, por ejemplo, cuando está leyendo, o sea, cuando hace lo que se llama la convergencia, y si sospechamos de una uveitis tenemos que derivarlo porque requiere un estudio muy exhaustivo, hay que hacerle sí o sí un fondo de ojos al paciente, hay que hacerle muchos estudios de laboratorio, y el tratamiento es un poco, digamos, hay que tenerlo muy controlado al paciente. Otras cosas que podemos llegar a encontrar es que alguien nos refiera que le bajó la visión de forma aguda, no el que yo siento que hace como 2 años que no veo bien, bueno, eso no nos preocupa tanto, sí, el que dice me levanté esta mañana y no veo de un ojo, o no vi por un rato, pero después volvió, o veo un montón de puntitos negros así de golpe, o un telón como que cae, o te veo la mitad de la cara y el resto no. Todas esas cosas nos tienen que hacer llamar la atención y pensar que puede haber algo tanto en la retina, en el vítreo, en el nervio óptico o hasta incluso en el cerebro. Así que es importante hacer la derivación de forma temprana. Otras cosas que podemos ver es, si tenemos a alguien que nos dice, me levanté y se me cayó el párpado de un ojo, y a su vez nosotros podemos encontrarle que tiene una pupila que está más chica o una que está más grande que la otra, o le hacemos los movimientos y no puede mover a todos lados, o lo vemos ya el ojito que está desviada, también tenemos que derivarlo de forma temprana, porque pueden ser tumores, pueden ser aneurisma, puede ser algún proceso isquémico, entonces nos tiene que llamar la atención. Otra cosa es si algún paciente, por ejemplo, nos dice que se le desvió el ojito o ve doble, de forma aguda. Todo esto estamos hablando que fue de un día para el otro. Si pasa esto, lo mismo, tenemos que derivarlo porque también podemos pensar en las mismas patologías que hablábamos recién. Y por último, queremos contarle un poquitito sobre el traumatismo ocular, si bien es algo muy extenso y variado, como para tener algunas pautas. Andy, todo tuyo. Ahí está. Bueno, los traumatismos oculares pueden ser contusos o perforantes. En este caso que van a ver ahí, es un traumatismo contuso. En nuestro país, el más común, un pelotazo, ¿sí? Puede ser también un golpe de puño, puede ser por un accidente de tránsito, ¿sí? Acá si vemos esta foto, sin leer lo que dice alrededor, tenemos que prestar atención a distintas cosas. Primero, que hay un ojo que tiene todo un hematoma alrededor, y el párpado pareciera estar caídito. Se ven unas laceraciones, y hay una diferencia entre la pupila de un ojo y otro. Otra cosa que nos puede llamar la atención es que los dos ojos no están mirando hacia el mismo lugar. Evidentemente, para saber cuál es el que está limitado, tendríamos que estar haciendo el examen. Lo más probable, pensando en que el ojo derecho es el que está lastimado y con el moretón, es que el examinador le haya pedido al paciente que mire hacia un costado, y el ojo del moretón se quedó quieto, o sea, no es que se quedó quieto, no logra desplazarse, ¿sí? Además se ve como más hundidito. Esto es muy común en los traumatismos de alto impacto, donde un traumatismo contuso también puede lesionar las estructuras óseas sobre las que está el ojo, ¿sí? Que es la órbita.
Pero antes de que pasemos a una imagen de tomografía para que vean bien de lo que les hablo, siempre ante un traumatismo está primero, como todo en medicina, la vida, el órgano, después la estética, para que me entiendan. Entonces, el paciente no es solo el ojo que está moretoneado. El paciente es alguien que puede haber perdido la conciencia, es alguien que puede estar con dolor de cabeza, es alguien que puede estar con la presión arterial mal, es alguien que puede estar con vómitos, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener esos semáforos. En todo traumatismo, si el paciente nos cuenta, o si otro familiar nos cuenta cómo fue el mecanismo, si perdió o no perdió la conciencia, todos esos datos son importantes porque pueden estar por encima de lo que nosotros tratemos sobre el ojo, ¿sí? A lo mejor está con un hematoma en la cabeza, etc. Entonces eso en todo traumatismo es muy importante. Ahora, volviendo a este caso, de este paciente que tuvo un traumatismo contuso, vamos a ver cómo se explica que ese ojito esté más hundido, ¿sí? Y que no se pueda mover bien. Bueno, en este caso, un traumatismo importante puede provocar, además del desplazamiento del globo ocular, que va a traer consecuencias muchas veces en la retina, puede provocar que se altere las estructuras óseas, fotografía, esta imagen que está acá abajo. Acá está invertido en relación al ojo del caso anterior. El otro paciente tenía alterado el ojo derecho, el de la tomografía que les pongo acá es el ojo izquierdo. Ustedes van a ver, ahí donde están esos puntitos, ¿sí? Que se están, como si hubiera un globito, una gota, estuvieran descendiendo a las cavidades negras que están abajo, que son los senos, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque se produjo un traumatismo del piso de la órbita, eso se está como herniando hacia abajo, y eso hace que el ojo quede hundido, más chiquitito, que por ahí a veces podemos confundir que es el otro ojo que está más grande, y que no se pueda desplazar bien cuando lo hacemos ver. Siempre hay que, en estos casos, ver si los dos ojos miran y pueden ir juntos o no pueden trabajar en equipo. En estos golpes donde puede haber una fractura, que puede ser de esta estructura o puede ser de otra estructura, a lo mejor es algo a la altura de la ceja, pueden lesionarse distintas estructuras, nosotros podemos pasar nuestro dedo sobre la piel, haciendo un poquito de presión, que eso también es para evaluar la crepitación, ¿sí? Es como si nosotros pasáramos el dedo sobre globitos, es una sensación que se siente, que eso puede estar hablándonos de algo más grave, ¿sí? En estos pacientes, además de evaluar toda la parte general de si está consciente o no está consciente, hay que hacer estudios, si solo tenemos placa, largar con una placa, pero también requieren un fondo de ojos. Muchos, cuando, por ejemplo, tuvieron les pegaron con un puño o la pelota, a veces es muy difícil revisarlos, porque los párpados pueden estar muy hinchados y tengamos que darle un corticoide inyectable, ¿sí? Pero siempre esto nos puede traer sorpresas a medida que pasan los días. Bueno, y ese es un mensaje, después hay como unos tips para que charlemos, pero bueno, nada, el mensaje ahora que estamos pasando por esta situación mundial tan difícil y que tenemos que estar tan cubiertos, los ojos también son la manera en que nos comunicamos, así que los cuidamos mucho. Bueno, muchísimas gracias. Como decía Andy, acá le dejamos, para que después lo lean tranquilos, algunos motivos de consulta, o sea, como formas de resumir, si encuentran ciertos signos que los puedan ver,
pensar, bueno, más o menos qué podría llegar a indicarme ese signo. Y un montón de tips que les dejó Andy, una genia total, y a su vez también queríamos dejarle como algún kit, o sea, una forma ordenada de decir, bueno, a ver, ¿qué cosas necesito para hacer un examen oftalmológico? Un poco de lo que hablábamos recién, como para decir, bueno, tratar de juntar lo que tenemos y buscar de conseguir o pedir lo que haga falta. Eso es todo. Bueno, le agradecemos desde ya y cualquier cosa que nos quieran preguntar, que quieran que comentar, o hasta incluso nosotros nos recontra interesaría si ustedes nos pueden contar qué experiencias tuvieron, qué cosas no, qué cosas saben que tienen, qué cosas ya están re cancheros haciendo, o qué cosas les sirvió un montón aprender y van a practicar ahora. Así que todo lo que nos puedan comentar para nosotros sería espectacular. Dejo de compartir y nos ponemos a charlar si quieren. Bueno, muchas gracias a ustedes dos, que estuvo excelente la charla. No sean ahí si tienen algún comentario, a mí me sirve un montón para aprender. En clínica también nos llegan por ahí pacientes con ojos y cáncer. Sí, Anaí. La idea es eso, que no el oftalmólogo cercano, entonces, bueno, tratar de tener las alertas de qué cosas pueden resolver, y buenísimo el kit oftalmológico que pusieron las chicas para poder ayudarlos a tener algo, por lo menos para resolver la urgencia del paciente. Así que, no, buenísima la charla. Espero que les haya servido a todos. Perdón, quiero agregar algo. Realmente excelente la charla, muy buen nivel y muy práctica. Lo que podría agregar es que ustedes tienen el teléfono de contacto nuestro, y si no lo tienen, bueno, anótenlo, para que hoy encima con las buenas fotos con los celulares o videos nos pueden consultar y en 2 segundos le damos la respuesta que hacer. Entonces me parece, sobre todo los primeros pacientes o los pacientes que tengan más dudas, no duden en consultarnos. Bueno, gracias, Doc. Hay algunas preguntas. Preguntas, sí. Silvia nos cuenta que un día le llegó un caso que llegó un paciente con el ojo como salido para afuera, y en ese caso, ¿qué se hace? Ella es enfermera, entonces pregunta qué hacer en ese caso, cómo ayudarlo hasta poder derivarlo. Bien, estaría bueno un poquito más de datos, porque el ojo salido puede ser un ojo saltón o un ojo realmente que haya tenido un golpe, un traumatismo, ¿sí? No es lo mismo si eso le pasó en un periodo corto de tiempo o si es algo que viene pasando lentamente, como podemos ver en los pacientes que tienen problemas de tiroides, que los ojos se van poniendo saltones por un problema crónico, ¿sí? Distinto es si ese paciente, habría que saber si ese paciente tuvo un golpe, o en el caso de un niño, si fue de crecimiento rápido, que podemos pensar en un tumor. O sea, tendríamos que a ese ojo que dicen salido, como ponerle un poquito más de detalles para ir hilando fino. Generalmente, cualquiera de los casos que sea, todo lo que sea orbitario, siempre tenemos que saber si es algo nuevo, si pasó un poco tiempo, si fue pasando lentamente, si el paciente puede mover los ojos, si le duele, si el ojo queda expuesto por la causa que sea, porque el párpado no logra cerrarse, ¿sí? Ir hilando fino en todo eso, y hay medidas como por ejemplo como mantener el ojo lubricado para que no se ulcere, y obviamente necesitamos más datos para saber de qué se trata. Bueno, ¿dónde más? Bueno, dice, también nos cuentan que allá
en Salta, las altas temperaturas y la tierra, bueno, como que genera mucha irritación en los ojos, entonces, ¿qué hacer por ahí para calmar el dolor? Por ahí más el dolor suele ser una cefalea quizás, porque dice de la exposición al celular o, bueno, no sé, ¿qué opinan del dolor? El ojo puede doler, por ejemplo, una persona le puede doler si está usando el celular, le puede doler la cabeza más que el ojo si está usando un celular y no tiene lentes. Ahora, si el ojo está irritado, está seco, puede ser por una causa que tal vez mejore con una lubricación, ¿sí? Ahora, si con lubricación y con lentes no mejora, tenemos que pensar en otra cosa más seria, tal vez. Generalmente sí, las personas que trabajan a la intemperie pueden tener pterigium, pueden tener sequedad ocular, y se aconseja el uso de lentes de sol y de lubricantes, ¿sí? El doctor Luis Cataldi pregunta acerca de, bueno, de qué opinan con esto del té frío, a veces para las conjuntivitis, que es común, ponele té, ponele leche materna. No, leche no. Leche no, no. No, leche no. Con El frío desinflama. Claro, o sea, todo lo que sea frío es ideal en los casos, digamos, que haya inflamación, pero en línea general siempre es mejor poner agua o solución fisiológica, o sea, pañitos y demás, porque eso obviamente puede entrar al ojo, aunque lo pongamos en el párpado, pero bueno, en el caso de no tenerlo, tampoco está tan mal que sea con té, con lo que le sea más fácil, pero bueno, en línea general es mejor con agua o solución fisiológica más que el té, pero la idea del frío sí es espectacular. Bien. Ahí no sé si hay una pregunta de un niño con... cuando un niño tiene atismatismo, miopía, hipermetropía, ¿qué cuidados se deben tener? No sé si nos querés... Noelia, si querés activar el micrófono y preguntar. Bueno. No sé, ¿qué cuidados debería tener lentes? Los niños deben ser evaluados periódicamente, porque sobre todo los menores de 6 años, si tienen una necesidad de lentes y no es asistido en esa edad, puede ser que lleguemos tan lentes más adelante, pero no logre la potencialidad el ojo. Es decir, el niño tiene, hoy en día, aunque no hay clases por la pandemia, digamos, por ley se piden las fichas donde cada niño tiene que hacerse un chequeo oftalmológico, que como decía Luz, a veces hasta incluso lo puede hacer al control de la visión una señorita, que muchas veces son las que se dan cuenta de que el niño tiene problemas en los ojos. Siempre comparar un ojo con el otro, y en caso de que necesite lentes, debe controlarse todos los años, ¿sí? Porque la graduación puede variar. Eso ya es algo que tiene que tener supervisión. Aldo nos había preguntado en qué caso se debería ocluir el ojo. El tema con la oclusión es bastante discutido, no es algo que es un sí o un no. El problema, digamos, a ver, por ejemplo, si alguien tiene una úlcera o lo que sea, en algunos lugares le ponen el antibiótico y lo ocluyen el ojo, eso ayuda al dolor, las molestias, pero también el hecho de tener el parche ahí promueve se hace como un caldo de cultivo ideal y ya tenés la úlcera y puede llegar a promover a que eso se infecte. Entonces, por eso no es tan ideal y además te saca el signo visible de que uno le llame la atención y dice, che, está empeorando esto porque como está tapado no lo vemos, entonces no sería lo ideal en la mayoría de los casos, pero bueno, obviamente casos puntuales se lo puede charlar.
Por ejemplo, si a un paciente le sacamos un cuerpo extraño y se tiene que volver a la casa en moto, bueno, le ponemos pomada y le panchamos hasta que llegue a la casa y que siga con el tratamiento, o si lo vamos a ver al otro día. Pero si es el caso de un paciente que tuvo, por ejemplo, un traumatismo con una rama, ahí nunca tenemos que parchar porque puede ser peor favorecer el crecimiento de los hongos que pueden tener las ramas. O sea, el parche es algo que es muy transitorio y no es una medida para siempre. No sé, Aldito, si nos querés contar alguna experiencia que hayas tenido, alguna doctora o alguna duda que tengas, ahí vos tenés todo en la sala. Toda tu sala de tecnología. Por ahora todo bien, muy linda la charla nada más. Muchas gracias a los doctores que brindaron la charla. Bueno, Aldo. Acá una pregunta para un poquito. Aldo es mi favorito. Para el postquirúrgico, si es recomendable el lavaje con solución a algunas gotas de limón para la regeneración después de una intervención. No. 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 No, salvo que sea el enemigo. No. A la Si es de suegra. Boca. No. Cuando Yo se una produce... pregunta, Sí, perdón, no sé quién yo, Luis Cataldi, ¿cómo te va? Sí, Luis. No, que muchas veces le hablo con Aldo y bueno, le digo, a ver, ¿qué tenés, qué tenés para darle, ya sea una infección o algo, ¿no? Normalmente usamos tobramicina o eritromicina cuando hay una conjuntivitis bacteriana. ¿Qué otro antibiótico, cuál recomiendan ustedes en primer lugar o por lo menos para tener en los lugares a donde realmente es muy escasa la medicación que llega, ¿no? Bien, para el caso de las embarazadas y los bebés, la eritromicina es una buena opción, ¿sí? Estamos hablando de procesos leves, ¿sí? La tobramicina, la ciprofloxacina, generalmente también son de fácil acceso. Muchas vienen combinadas con corticoides, no siempre vienen solas, hay que prestar atención a eso, porque si hay alguna lesión en córnea, tenemos que tratar por lo menos al principio de evitar el corticoide, y si hay virus también. Y en el caso de esos ojos que están feos, que están blanquecinos, que se pinchó con una rama, o que se le infectó una herida de cirugía porque le pusieron algo, generalmente tenemos que largar con el mejor antibiótico de más amplio espectro que tengamos. Los que están en las farmacias, los más comunes son la gatifloxacina, la moxifloxacina, ¿sí? Que son cuando Luz habló de absceso. Eso, las infecciones pueden ser por un germen o por varios. Generalmente uno larga con lo que tiene y después la conducta, si no tiene un oculista cercano y el paciente está con un absceso, lo que se hace es preparar colirios fortificados que se preparan con ampollas de antibióticos que puede haber en los hospitales. Generalmente eso lo hace el oculista, que toma la muestra y demás. Pero estamos en un momento en que puede ocurrir que alguien, por ejemplo, lo más común, tuvo un traumatismo con una rama, empezó con un absceso, y a pesar de la gotita de amplio espectro que le pusimos cada hora, porque empezamos en los casos serios a ponerlos muy seguidos, no mejora. Bueno, ahí si ustedes quieren, nosotros podemos mandarles cómo se preparan esos colirios. Obviamente no es lo ideal hacerlos sin tomar muestra antes, pero en las circunstancias en las que estamos, a veces hasta que el paciente sea derivado, se puede hacer esa medicación. Generalmente son combinaciones, por ejemplo, anfotericina,
vancomicina, se combinan distintas gotas. Estamos hablando de infecciones serias. Bien, André. Hay otro participante pregunta, en el caso de que del lagrimeo constante del ojo, ¿qué se puede usar? Hay veces que el lagrimeo puede ser porque en realidad el ojo está seco. En realidad eso es lo más común, y más si le lloran los dos ojos. Y por ejemplo, no sé, estoy mucho tiempo con el celular y después me empiezan a llorar. Tendríamos que pensar algo más ahí de que están irritados, que están secos. Entonces lo ideal es usar o solución fisiológica o alguna lágrima como para mantener al ojo bien lubricado. Pero si es más que nada, por ejemplo, le llora un solo ojo, le cae la lágrima por la mejilla y demás, podemos pensar a que tal vez tiene una obstrucción en la vía lagrimal, porque como le explicaba Andy al principio, tenemos la glándula que estaba por acá, pero también cerca de la nariz estaba el saco y toda la vía, que si alguna parte de eso está obstruido, es como la rejilla por donde cae, donde se drena toda la lágrima. Entonces, si está taponeado, no sale y tiene que volver por algún lugar y termina volviendo al ojo y cae como lágrima. Si es en ese caso, no es urgente, pero sí estaría bueno que lo vean, que lo evalúen, porque ya requiere generalmente un tratamiento un poco más específico, que lo podría hacer un oftalmólogo, pero bueno, está bueno verlo y por lo menos distinguir, y si no estamos muy seguros, probar con las lágrimas, y si con eso mejora, ya nos quedamos más tranquilos. Bien, el lagrimeo solo es como que es una información, es una parte, ¿sí? Al lagrimeo, para que nosotros le podamos dar una jerarquía, tenemos que saber, el ojo está rojo, no está rojo, duele, la pupila está bien, está mal, ¿sí? Porque también un caso de glaucoma puede tener lagrimeo, pero van a aparecer muchas otras cosas que le van a dar más jerarquía y nos van a orientar hacia eso. Entonces, siempre es importante decir, ¿lagrimeo solo o lagrimeo con algo más? ¿Sí? Que es más o menos en la clase eso. Lo rojo, si ustedes, bueno, no se ve la imagen, pero una de las primeras imágenes que pusimos, había 3 ojos rojos, y eran bien rojos los 3. Sin embargo, no eran todos de la misma gravedad. Entonces siempre tratemos de buscar cuando le llora, si es cuando se levanta, cuando come algo picante, o le llora todo el tiempo, o le duele, o le pica. Bueno, ahí está la foto. Por ejemplo, esa foto hay 3 ojos rojos, ¿sí? Y si ven, ustedes pueden decir, tengo un paciente con el ojo rojo. Son muy diferentes. El de arriba a la izquierda es un enrojecimiento muy localizado, ¿sí? Que es muy común allá en el norte, es el pterigium, que hay un crecimiento, o incluso que no fuera un pterigium, puede ser a veces por una secuela de un traumatismo que quede una cicatriz, y está modificado ese tejido que se acerca entre el ojo a la nariz, y al ser un tejido modificado que se parece más a un callo que a la conjuntiva, que es más como una babita, es un ojo que cuando se reseca se pone colorado. Generalmente con un lubricante anda bien y no es de seriedad en sí. ¿Estamos? El ojo de abajo, que es toda una hemorragia grande, de que ese ojo haya sido golpeado, sino que sangró espontáneamente, ¿qué podría ser? Podría ser o un paciente hipertenso, o un paciente que está tomando medicación para la coagulación, o un paciente que hizo una fuerza grande y un vasito se rompió. Y ahí que tenemos 3 situaciones distintas, ¿sí? Si el paciente eso le sangró por la presión arterial, en realidad la hemorragia del ojo no es seria, pero sí nos está llamando la atención de algo que le puede afectar la salud del paciente. No es tan seria la hemorragia, pero sí a lo que nos lleva a pensar. ¿Estamos? Y en el ojo de arriba, que es un ojo al que yo le diría el ojo feo, 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 ¿por qué? Porque está muy colorado. Si ustedes ven el brillo del ojo de abajo que tiene la hemorragia, fíjense cómo se refleja en la córnea, que es la parte transparente, se refleja la luz,
En cambio, en el ojo de arriba, que tiene todas esas pestañas pegoteadas, que tiene pus, no se le ve el brillo de la córnea. Entonces acá estamos en problemas. ¿Por qué? Porque tal vez tuvo un traumatismo perforante o una infección, y todo eso que es blanquecino, en vez de ser brilloso, lustroso, no nos deja ver hacia atrás, y además vemos que se está acumulando algo allá abajo. Ese ojo es un ojo con muchos problemas, ¿sí? ¿Estamos? Y sin embargo, son los 3 ojos rojos. Entonces siempre tratemos de, a lo que nos dice alguien o que nos cuenta el paciente, ir sumándole datos para tratar de ponerle jerarquía. Muy bien. Ahí leo otras preguntas. Dice un niño de Una mamá. cosa para que tengan en cuenta. Ah, perdón, sí, Anaí. No, que quería decirles que una cosa que tengan en cuenta, que fue lo que nosotros vimos mucho cuando hicimos los controles, es que por las temperaturas, el viento, la sequedad, es muy frecuente que los pacientes tengan ojo rojo y lagrimeo, pero es de esas causas banales, y mucho pterigion también, que simplemente con un lubricante o solución fisiológica, frío local, alcanza. ¿Sí? No es tan frecuente las cosas que tienen que llamarle la atención de la conjuntivitis o el absceso, que eso sí necesita un tratamiento un poco más agresivo. Pero sí tener en cuenta que es muy frecuente, y todos los pacientes venían diciendo que le molestaban los ojos, y era solamente la sequedad por el clima, la tierra, el viento que hay. Y bueno, eso con solamente solución fisiológica y frío les alcanza. A eso iba mi pregunta, hola, Sí. con respecto Hola, a si que nos llega un paciente con conjuntivitis alérgica. Nosotros podemos utilizar una gota combinada antibiótico más un corticoide como era Dexa y la Cipro. Sí, lo ideal Si sería es una darle un alergia, antialérgico. No hace falta. Claro, el antibiótico solo sirve para los casos de conjuntivitis bacteriana o absceso o lo que sea. Si es alérgico o esa resequedad que veíamos mucho, con un lubricante o un antialérgico alcanza. En caso que no tengamos, digamos, que tengamos una gota combinada, que no tengamos, digamos, una gota únicamente de corticoide, me pasó que no tenía un corticoide, pero sí tenía una combinada. En ese caso, sí o sí le puedo dar. Y ante la nada se le puede dar. Claro. No es lo ideal, porque dar antibióticos porque sí, cuando no necesitamos, puede generar una resistencia bacteriana en el momento que lo necesitemos por algo bacteriano. Pero bueno, si no hay nada, por lo menos si está muy molesto el paciente y no cede con frío, porque la alergia y esa picazón con solución fisiológica y frío resuelve también, si no es algo muy severo, ¿no? Bien, muchas gracias. Claro, ahí también, ahí contestás la pregunta que también hacían de acerca de la picazón, o sea, lagrimeo y picazón, que es como muy frecuente, entonces ahí se contesta esa pregunta también. Un niño de una mamá con toxoplasmosis, que le hicieron estudios oftalmológicos desde que nació hasta los 6 meses y todos fueron negativos. ¿Es necesario que se siga haciendo controles? Sí, sí. Sí. ¿Y qué importancia le dan a la ecografía en el traumatismo ocular? Eso pregunta el doctor Boscasi. El doctor nos puede... Ahí nos tendré que haber leído el estudio también que mostró Andrea. En la ecografía, nosotros en el ojo generalmente, para ver hacia adentro, dilatamos la pupila y hacemos el fondo de ojos, ¿sí? Muchas veces en los traumatismos contusos puede haber un sangrado interno, que le decimos hemovitrio, o incluso un sangrado en la parte de la cámara anterior del ojo, que no nos deje ver hacia el interior del ojo a ver si hay un desprendimiento de retina, por ejemplo. Y no solo pasan esos sangrados en los traumatismos, también pasa en los diabéticos, sangrados espontáneos.
Es útil la ecografía para valorar si hay alguna estructura interna del ojo que no podamos observar, ya sea porque hay sangre o porque el paciente tiene una catarata dura que no nos deja ver hacia adentro, y para eso se indica la ecografía. Generalmente siempre y cuando el paciente no tenga el ojo perforado, que no hay que hacer presión sobre el ojo, pero para otros traumatismos o disminuciones de visión es una ayuda importante. También para tumores. Muy bien. Bueno, creo que Miguel Ángel tiene algunas dudas ahí, pero no sé después, Lucy, se lo puedes contestar por privado. Yo le estoy contestando por privado a él. Perfecto, gracias. Ahí hay una pregunta de Luciana Castro, que dice: una nena de 11 años, a ella se le forma como una telita blanca cerca de la pupila, casi siempre. ¿Qué se le puede hacer? Habría que ver si esa telita es lo que habló Andrea del pterigion, pero eso es algo fijo, o sea, está siempre en esa ubicación. Si parpadea y se le mueve, probablemente sean unas secreciones mucosas, blanquecinas, que eso puede llegar a ser por el ojo seco o por una conjuntivitis. Si es el pterigion y llega a la pupila y tiene 11 años, eso hay que derivarlo, porque 11 años hay que ver en qué estado está su visión, porque si le llega a la pupila, tapó la entrada de luz hacia el ojo. Entonces eso hace que no se haya desarrollado correctamente. Si es ahora esa telita que cuando parpadee, probablemente sea una secreción y estamos hablando de otra patología. Bien. Bueno, creo que no había más preguntas, que leímos al menos la mayoría. Bueno, creo que ha sido una charla súper importante. Es un problema muchas veces los ojos, así que esperamos haberle respondido la mayoría de sus dudas y bueno, que estos tips que les dejaron las doctoras al final y el kit o el botiquín lo repasen siempre y vean si cuentan con todas las cosas, y si no, que nos avisen, sobre todo Aldo, que tiene su salita ahí de oftalmología, y vemos la forma con la doctora Andrea de hacerle llegar. Como este año enviamos 2 veces, en 2 oportunidades, la mayoría de las muestras para que tengan un stock en la sala. Así que bueno, les agradecemos a todos por la presencia. Una cosita que se me vino a la mente. Obviamente que como nos pueden preguntar por teléfono y todo, siempre está bueno que vuelvan sobre lo de la historia clínica y tratar de dar todos los datos que más puedan sobre el caso. Pero hay algo que dentro de ese kit, que es la anestesia tópica que puso ahí Luz, que a veces también sirve de diagnóstico, porque generalmente hay dolores que calman con la anestesia, como puede ser una viruta o una queratitis. Uno le pone eso al paciente, el paciente le cambia la cara. Entonces también orienta mucho sobre el diagnóstico. Generalmente hay otros procesos dolorosos que no ceden con la anestesia. Entonces también está bueno que cuando cuenten, dice, le puse la gotita y le calmó. Bueno, entonces pensamos más en algo de superficie. Y una cosa con respecto a la anestesia, que no es tratamiento, porque eso nosotros lo vemos mucho acá en la ciudad también, que como le calmó con anestesia, empiezan a usar anestésicos. Eso no, porque trae muchas complicaciones posteriores. Es diagnóstico, ¿mejora o no mejora con anestesia? Y después veremos el tratamiento a darle. No indicarle anestésicos porque le calmó con las gotitas. Eso es importante que todos los que no hacen oftalmología lo tengan muy en cuenta. Muy bien. Bueno,
les agradezco a todos la participación. Fue una charla, la verdad, que muy enriquecedora para todos, así que bueno, que tengan buen fin de semana y nos encontramos ahí 14, me parece que es, de noviembre. El 14 de noviembre. El 14 de noviembre con diabetes, endocrinología, el módulo de endocrinología, diabetes, que es también un tema súper importante. Vamos a abarcar todo desde lo más básico hasta las urgencias en diabetes, así que también traten de estar para esa charla porque va a estar muy buena. Muchas gracias a todos nuevos por su presencia, gracias a las doctoras por la participación en estas jornadas, y bueno, que tengan bonito fin de. Gracias. Chao, gracias. Buen fin de semana. Chao, gracias. Chao.